Buenos días. En esta sesión vamos a continuar discutiendo el tema de la planificación tecnocrática o planificación moderna que se desarrolla a lo largo del siglo XX. Para ello abordaremos dos grandes temas. En primer lugar, nos interesará discutir los métodos, las técnicas, el marco general alrededor del cual la planificación tecnocrática desarrolla su quehacer. Y en segundo lugar, nos interesará discutir una crítica a esa planificación moderna. ¿Cuáles son los puntos débiles que después de prácticamente un siglo de práctica se han encontrado a ese quehacer de planificación y que de alguna manera nos pone en línea a una futura discusión sobre los paradigmas de la nueva planificación estratégica, planificación postmoderna, planificación del siglo XXI que discutiremos más adelante? Cuando hablamos del marco general de la planificación moderna o planificación tecnocrática, es importante hacer alusión al marco general de las políticas públicas dentro del cual se ubica la planificación. En ese sentido conviene plantear y visualizar cuatro grandes niveles. El nivel más amplio, que es el nivel justamente de las políticas públicas. Las políticas que entendemos como grandes visiones que el Estado asume sobre determinados temas, sobre determinadas problemáticas de la sociedad y las maneras en las que se propone abordar o resolver esos problemas. En ese sentido, encontramos políticas públicas de diferentes tipos y en diferentes ámbitos. Conocemos políticas públicas en el tema de educación, políticas públicas en el tema de salud, políticas públicas en los temas económicos y en este caso que nos interesa, políticas públicas probablemente en los temas territoriales. Un escalón abajo de las políticas públicas encontramos justamente los planes. ¿Qué son los planes? En el fondo son conjuntos de acciones organizadas en el tiempo para lograr determinados objetivos. Estos objetivos responden o pueden responder a una o a varias políticas públicas. En ese sentido se presupone que los planes serán formulados a partir de determinadas políticas públicas que los enmarcan, que los justifican. Podríamos encontrar planes también de naturalezas muy diferentes. Así encontramos planes, por ejemplo, de educación, planes de salud o, en el caso que nos interesa, planes de desarrollo territorial. Una grada abajo de los planes, siempre acercándose a un nivel más concreto, se encontrarían los programas. ¿Qué son los programas? Son conjuntos de acciones organizadas para obtener determinados resultados. Los programas se diferencian de los planes en el sentido que pueden tener esa lógica más concreta de resultados medibles. Incluso los programas pueden plantearse metas específicas. En ese sentido también los programas pueden ser sujetos con bastante más facilidad a una evaluación, justamente para valorar si sus objetivos han sido cumplidos o no. Podemos encontrar programas que tengan una naturaleza más infraestructural. Por ejemplo, un programa de vivienda en el que nos propondremos construir 25.000 unidades en un periodo de 5 años, por ejemplo. O nos podríamos proponer un programa de una índole menos tangible, como podría ser un programa de capacitación para mujeres o un programa de formación de jóvenes en temas de emprendedurismo o un programa para reducir la violencia intrafamiliar en un determinado territorio. En todo caso, los programas, insistimos, entonces buscan tener resultados y metas tangibles en el tiempo. Finalmente, el cuarto nivel de concreción está dado justamente por los proyectos que podemos asimilar en muchos casos a acciones puntuales. Los proyectos entonces tienen índoles muy diversas. Podríamos hablar de proyectos en el orden de las infraestructuras, de los elementos más tangibles que podemos realizar en el territorio. Una introducción, por ejemplo, de un servicio de agua potable en una comunidad que buscará ofrecerle el servicio de agua justamente a 100 familias y se ejecutará en un periodo de tiempo muy concreto, en 12 meses, por ejemplo.
un proyecto de mejoramiento de un asentamiento urbano precario, un proyecto de construcción de una carretera, un proyecto pero que también puede ser no tangible o digamos no de esta índole infraestructural. El proyecto puede ser, por ejemplo, dar charlas para prevención de la violencia intrafamiliar, o el proyecto puede ser capacitar a los técnicos de una municipalidad en el manejo de un software. Todos esos son, digamos, proyectos o acciones más concretas que pueden estar inscritos dentro de programas más amplios, que a su vez, en el ideal de la planificación moderna, deberían estar inscritos en planes que responden en última instancia a grandes políticas públicas. Entonces tenemos esos 4 grandes escalones, digamos, del quehacer de la administración pública, dentro de los cuales la planificación y los planes pues juegan un papel muy importante. Por otro lado, hay que decir, la planificación moderna, como parte de sus puntos de partida, es el intentar hacer un ejercicio racional de planificación, es decir, de organización de esas actividades que mencionábamos en el tiempo para lograr objetivos concretos. En ese sentido, a lo largo del siglo XX se fue desarrollando una metodología para poder ser efectivos a la hora de formular planes. Y para ello se seguía prácticamente, digamos, un ciclo que diríamos lineal de planificación. Un ciclo que tiene 5 grandes etapas. La planificación en esta lógica inicia necesariamente con un diagnóstico, es decir, con el conocimiento del estado actual de las cosas en un territorio determinado. Es decir, cuáles son los problemas que hay en ese territorio o cuáles pueden ser las oportunidades que tiene ese territorio. Muchas veces esto implica investigar el territorio para poderlo planificar, identificar, como decíamos, esos problemas, esas potencialidades, o entender también cuál es su relación con el entorno. El diagnóstico en principio dependía mucho de tener a nuestra disposición grandes cantidades de información sobre temas diversos que nos permitieran, como decíamos, caracterizar el territorio. En general tiende a ser información que se busca que sea objetiva, y en ese sentido se privilegia mucho la información cuantitativa. Entonces nos interesará saber, por ejemplo, cuánta población vive en ese territorio, cómo están compuestas las familias, los diferentes hogares, en qué actividades se ocupan los jefes o jefas de hogar, cuál es el nivel de escolaridad de los niños, en qué actividades trabaja la población económicamente activa, cuál es su nivel de ingreso. Y conocemos, creo, bastante bien esta lógica de un diagnóstico que, como decimos, busca ser esencialmente cuantitativo y busca objetivar, digamos, o volver objetivas las condiciones de vida en el territorio que estamos estudiando. Segundo paso, después de tener hecho este diagnóstico, es la visión o la definición de los objetivos del plan. Ya antes decíamos, el plan está hecho para organizar acciones de cara a la realización de un objetivo determinado. Entonces, en esta segunda etapa de lo que se trata es de definir justamente cuáles son esos grandes objetivos que estamos visualizando en el tiempo. ¿Qué perseguimos? ¿Cuál es la imagen que queremos tener de referencia de ese territorio al cabo de 10 años, de 15 años, de 20 años? Y ahí empieza una discusión muy interesante que siempre en la planificación se ha debatido en cuáles deben ser esos plazos más convenientes para fijar el horizonte de un plan. No hay reglas establecidas realmente, pero sí se establece de alguna forma un equilibrio entre la dinámica del territorio. Mientras más dinámico sea un territorio, mientras más sea sujeto de procesos de cambio, el horizonte de planificación necesariamente va a ser más restringido. Al contrario, mientras el territorio sea más estable, digamos, los procesos de cambio sean ya mejor conocidos y no se esperen como grandes interrupciones en esos procesos, pues el horizonte de planificación puede ser más largo. Evidentemente, cuando tenemos objetivos más ambiciosos también de transformación, el horizonte temporal
debería de ser más extendido, pues porque los procesos de cambio que queremos lograr pues son más difíciles y requerirán de más tiempo para poder ser ajustados, digamos, o para poder ser realizados. El tercer elemento tiene que ver ya más con lo que a veces ya denominamos el pronóstico del plan. Así como hay un diagnóstico, hay un pronóstico. El pronóstico en el fondo son el conjunto de propuestas que queramos realizar para ese territorio que estamos interviniendo. Esas propuestas pueden agruparse de diferentes formas, nuevamente en una lógica muy organizada. Hablaríamos de diferentes líneas de acción, es decir, las propuestas del plan se organizan en diversas líneas de acción. Esas líneas de acción pueden responder a los grandes objetivos que en la segunda fase hayamos definido, y esas líneas de acción pueden a su vez subdividirse en diferentes actividades, digamos, más puntuales, que podemos llegar al nivel de detalle, digamos, que consideremos necesario. Toda vez esas actividades pues respondan a la lógica de la línea de acción, y la línea de acción a su vez responda pues a los objetivos que nos hemos trazado para ese territorio. Las acciones otra vez pueden ser muy diversas, pueden ser desde el orden más tangible, infraestructural, de los elementos que vamos a construir en el territorio. Ahí puede haber obras, por ejemplo, notablemente, introducción de alcantarillado, construcción de vías, construcción de equipamientos, pero también puede haber algunas acciones que son de otra índole, por ejemplo, fortalecimiento de una unidad de gestión, fortalecimiento del catastro municipal, fortalecimiento del aparato normativo del territorio, por ejemplo, la aprobación de determinadas leyes, normas, ordenanzas específicas dentro de este territorio. Y a partir de ahí se abre ya la cuarta fase del proceso lineal de planificación, que tiene que ver más con la implementación. Es decir, ya una vez tenemos previstas cuáles son las diferentes actividades, las tenemos agrupadas en esas líneas de acción, podemos incluso tener organizado un banco de proyectos como parte del mismo plan, se puede pasar a la implementación, es decir, a la ejecución de esas diferentes acciones. Esto ha planteado siempre también varios retos, uno de los más cruciales siendo el de la priorización, es decir, cómo sabemos de ese universo amplio de acciones que tenemos por cuáles comenzar. Y ahí se han intentado diferentes modelos, digamos, para realizar esa priorización. Por ejemplo, un ejercicio de análisis de costo-beneficio, es decir, cuál es el costo de la acción, cuáles son los beneficios que esperamos obtener a partir de ella, pues nos puede indicar si esa acción debe ser una de las prioritarias. Otro camino es analizar la viabilidad de las acciones. Es decir, puede ser que tengamos una acción que puede tener repercusiones muy positivas en el territorio, pero si por diversas razones estimamos que no es viable de realizar, ya sea porque es muy cara, porque exige una inversión de recursos muy alta, porque no tenemos el personal capacitado como para poderle echar a andar, pues probablemente deba de pasar a un segundo plano de prioridades a razón de su viabilidad. Sin embargo, hay muchos modelos, digamos, como para poder evaluar la conveniencia y el nivel de prioridad de las acciones. El momento de la ejecución también nos plantea otros retos. Un tema que ya de alguna manera hemos mencionado es el tema financiero, es decir, cómo vamos a financiar las diferentes acciones que nos estamos proponiendo. Contamos con los recursos económicos, humanos, materiales para poder echar a andar esa acción, es una de las preguntas críticas. O un tercer elemento es quién va a ejecutar efectivamente esas acciones. ¿Es la misma administración pública? ¿Es un ente particular de la administración pública? ¿Es un privado el que va a realizar, digamos, esa acción que nos estamos proponiendo? ¿Es una comunidad organizada la que será la encargada de llevar adelante el proyecto? Todas esas son el tipo de preguntas que se plantean a la hora de esta cuarta fase de implementación de los planes. La quinta y última fase es la que cierra, de hecho, el ciclo, que es la retroalimentación. Esto incluye, digamos, la idea de
hacer monitoreo de las acciones, es decir, saber cómo vamos avanzando en su ejecución, poder hacer evaluación de las acciones, darnos cuenta que probablemente una actividad que teníamos prevista no está dando los resultados esperados y retroalimentar el ciclo nuevamente, ¿verdad? Es decir, volverlo a llevar al tema del diagnóstico. Las acciones que estamos tomando están cambiando la realidad y por lo tanto, si están cambiando la realidad, los puntos de partida, digamos, los supuestos del mismo plan están cambiando y por lo tanto puede valer la pena hacer algunos ajustes en ello. Entonces, de esa manera se plantea un proceso lineal, decimos, de planificación, porque vamos paso a paso del diagnóstico a la visión y objetivos, al pronóstico o propuestas y definición de línea de acción, al paso de la implementación y finalmente volvemos a comenzar con la retroalimentación de todo el proceso. Entonces, la planificación territorial a lo largo del siglo XX va desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas para poder llevar adelante estas 5 etapas. Sin embargo, hay que decirlo claramente, estas técnicas, por muy sofisticadas, muy racionales que llegan a ser, terminan produciendo algunos resultados que no son satisfactorios y que llevan justamente a partir de finales de los años 60 a un creciente cuestionamiento de los procesos de planificación. Cuestionamientos que podríamos agrupar en 4 grandes ejes de crítica, digamos, a la planificación tecnocrática o a la planificación moderna que seguimos haciendo incluso el día de hoy. ¿Cuáles son esos 4 grandes ejes de crítica? El primer eje es un eje que podríamos denominar más de una índole cultural. Es decir, diversos analistas, observadores, y es muy interesante, no necesariamente profesionales o especialistas de la planificación, dicen, al cabo de 30 años, digamos, de esta planificación moderna estar operando, dicen, hagamos un alto, démonos cuenta realmente qué es lo que ha cambiado en el territorio después de haberlo estado planificando. Y esto sobre todo en el caso de las ciudades. Una autora muy importante en ese sentido es la estadounidense Jane Jacobs, quien en 1968 escribe un libro llamado Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Y ella lo que hace ahí, desde su especialidad, que es de hecho el periodismo, analizar experiencias de ciudades estadounidenses donde aquellos principios del urbanismo funcional se han puesto en práctica y decir que la evaluación no es positiva, que en el fondo la planificación urbana, funcional, moderna, ha cometido unos grandes errores y en el fondo ha contribuido al deterioro de esas ciudades. ¿Qué tipo de errores? Ella dice, la zonificación, sobre todo la zonificación monofuncional, es decir, aquella donde justamente se agrupan en el territorio actividades o funciones únicas dentro de la ciudad, es un problema. Es un problema porque obliga a las personas a hacer grandes desplazamientos, a vivir en un lugar de la ciudad, pero trabajar en otro lugar de la ciudad. Y eso es la causa esencial de los grandes problemas de tráfico que existen en las ciudades modernas. Por otro lado, es también reconocer que eso nos ha llevado a una dependencia demasiado fuerte del automóvil. Es decir, el automóvil se convierte no solo en un símbolo de estatus de la población, lógicamente cuando se tienen mayores ingresos se puede tener un mejor vehículo, pero además a una dependencia exacerbada del vehículo que nos obliga a prácticamente para hacer cualquier actividad dentro de la ciudad tener que subirnos en un carro para poder llegar a un destino determinado. Y eso tiene importantes implicaciones no solo sociales sino que incluso ambientales, como ya lo veremos. En tercer lugar, dice, la planificación urbana funcional se ha olvidado de esa dimensión intangible del territorio y más específicamente de la ciudad. Es decir, la ciudad es un elemento, una construcción cultural. La ciudad es un elemento fundamental para la identidad de las personas. Y eso no lo tomamos en cuenta cuando hacemos estas planificaciones
modernas, funcionales, que se concentran únicamente en los aspectos cuantitativos de la vida urbana. Cómo ponderar el hecho de que una familia se siente identificada con un determinado barrio. ¿Cómo hacemos realmente, cómo hacemos entrar en la ecuación ese tipo de elementos y de valores que son fundamentales? Y el cuarto es el recordarnos que la planificación urbana está pecando de determinista. Es decir, está cometiendo un pecado de decir que es la manera de organizar la ciudad la que predetermina o predefine el comportamiento de las personas. Y nos dice, eso no es así. Es decir, no es porque aparentemente de una forma objetiva le garanticemos a las personas una mejor condición de vida que los comportamientos de las personas van a cambiar. Es más bien un juego mixto entre el medio ambiente físico y el comportamiento el que da realmente a luz a lo que es la ciudad y el territorio en general. Esa es, digamos, la crítica cultural. El segundo eje de crítica viene más desde los aspectos ambientales, justamente. Y ahí hay que recordar que a principios de los años 70, particularmente en 1973 y un poco después, en 1979, se producen grandes crisis vinculadas a los choques petroleros. Es decir, al aumento muy rápido del precio del petróleo. Y esto tiene un impacto, por ejemplo, en el tema de los vehículos y en el tema del consumo de gasolina. Nos damos cuenta entonces, a principios de los años 70, que los recursos naturales, en este caso los combustibles fósiles, no son infinitos. Es decir, que hay un stock limitado de esos recursos naturales en el mundo y que por lo tanto deberíamos de aprender a utilizarlos de una manera más racional, más pausada y tomando en cuenta que no son renovables. Y esto tiene implicaciones otra vez para la planificación de la ciudad o para el tema del uso del vehículo y de la motorización en general. No podemos ser simples consumidores insaciables de recursos naturales. Y por otro lado, como ya lo decíamos hace un momento, esto implica al mismo tiempo que esas grandes autopistas caras que requieren de una inversión muy cuantiosa, digamos, para ser construidas y luego para ser mantenidas, viven en un estado permanente de congestión. Y eso nos debería de cuestionar todo el modelo, digamos, que tenemos de vida en el territorio urbano. Finalmente, en la crítica ambiental también se hace alusión